El 10.7 vamos a discutir un poco de qué trata esto. Este apartado trata de las ecuaciones de Euler. Precisamente, ¿cuáles son las ecuaciones del movimiento? Fijaos que nosotros tenemos dos caminos, por ejemplo, en la peonza que os he propuesto. O sea, vosotros mismos os habéis dado cuenta inmediatamente de cuál es la cuestión aquí a estudiar. Para ver cómo se mueve necesito las ecuaciones del movimiento. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo llego a las ecuaciones del movimiento? Esa es otra cuestión. Entonces, ¿qué dos caminos tenemos? Por supuesto, tenemos las leyes de Newton y tenemos la mecánica de Lagrange. Hasta ahí hemos llegado y esas son las dos herramientas que tenéis. Entonces, ahora en este primer apartado, en este primer punto, que es lo que quiero discutir con vosotros, vamos a ver cómo podríamos llegar a las ecuaciones del movimiento de un sólido rígido utilizando las leyes de Newton. Pero en el apartado correspondiente al, si no me equivoco, al 10.10, el 10.8 son un poco tratar con el resultado, las ecuaciones de Euler, o sea, lo que vamos a hacer nosotros ahora, en dos casos diferentes. Ese sería el 10.8. En el 10.9 es lo que se conoce como los ángulos de Euler, que es lo que se necesita para el punto 10.10, que es precisamente la peonza. El movimiento de la peonza, y aquí, precisamente las ecuaciones del movimiento, lo que se utiliza es la mecánica de Lagrange. O sea, lo que yo os quiero decir que es, en el tema este 10, intenta estudiar primero el movimiento de los sólidos rígidos con las leyes de Newton. Ahí es donde uno empieza a ver las cosas buenas o las cosas malas y qué tipo de problemas puede uno resolver con las leyes de Newton para la rotación, porque estamos con cuerpos girando. Cuando uno ve que a lo mejor necesita más, pues uno utiliza como herramienta la mecánica de Lagrange, y es ahí donde os estoy diciendo que es el punto 10 del capítulo 10 donde lo trata. El punto 9 del capítulo, cuando yo hablaba de los ángulos de Euler, de los cuales a lo mejor Mireia nos puede decir algo, porque probablemente, quizás no con ese nombre, pero tengo la curiosidad, a ver si tengo tiempo para preguntarle luego a vuestra compañera, a ver en aeronáuticos si han estudiado digamos, la descripción de la posición de los aviones, ángulos, ¿no? El yaw, el pitch y el ¿qué más? Y el roll, ¿no? ¿Te suena eso? Esa es mi curiosidad, a ver hasta qué punto os dieron. Bueno, eso, si lo recuerdas o lo tienes así un poco en la mente, son los ángulos de Euler. Son, digamos, la equivalencia a los ángulos de Euler. Es decir, que lo que vio quizás vuestra compañera aplicado a qué sólido rígido, a un avión. ¿Cómo es la posición de un avión en el espacio? Pues en ese tipo de problemas reciben un nombre, unos nombres en especial. Pero eso no es nada más que un caso particular de lo que vais a ver vosotros en general y que es muy importante en ingeniería mecánica, pues para giróscopos, para sistemas de posicionamiento, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, para brazos robóticos. Así lo digo ya, porque si no parece que os estoy contando algo que no tiene ningún interés, y yo creo que si os hablo de robots, ya a todos se os ponen las orejas así otra vez. Vale, muy bien. Entonces este es el planteamiento, para que lo tengáis. Vamos a ver primero entonces qué ocurre con las leyes de Newton, y luego quizás discutimos lo otro. No, como en el problema en el ejercicio que os he mandado no os va a quedar sí o sí nada más que remedio que, por ejemplo, con ayuda de este texto leeros eso, o por Wikipedia no necesitaríais eso, o cualquier otro libro. Necesitáis precisamente estos dos puntos de los que estoy yo hablando aquí. Por eso he querido decir un poco de qué va cada uno de ellos, para que no os lancéis, porque no es sencillo. Entonces, en el caso de, cuando estaba diciendo lo del planteamiento de Lagrange, en el punto 10.10, ese, uno necesita naturalmente cuántos grados de libertad tiene el problema. O sea, si antes de meternos con Newton, Lagrange, pensad en el problema que os he puesto yo.
O en general, pensad en el cuerpo, lanzo el bolígrafo al aire, ¿cuántos grados de libertad tiene un sólido rígido? Lo estuvimos discutiendo el otro día, 6, ¿no? ¿Lo recordáis? 6. Pues, 3 de ellos, ¿cuáles van a ser? 3 de ellos van a ser la posición del centro de masas. Si nosotros tenemos que ese cuerpo le obligamos a tener un punto fijo, nos estamos liquidando 3 grados de libertad. ¿De acuerdo? Porque ya ese punto, digamos, sabemos cuál es su posición. Bueno, en un caso entonces tenemos 3, en el otro 6, pero bueno, olvidémonos de los grados de libertad relativos a la traslación, que son lo que ocurre con el centro de masas. Nos quedan otros 3 grados de libertad, tanto en un caso como en el otro. Y esos, pues hay muchas posibilidades no sencillas. Para dejarnos las cosas ya claras no son sencillas, pero las aplicaciones para brazos robóticos pues son interesantes. Y los problemas que pueden tener si uno se escoge unos u otros. Lo bonito es que en matemática también nos va a echar una mano en eso. Bueno, ¿qué se escoge? Se escogen ángulos, pero no se escogen así. Bueno, hay muchas posibilidades, 12 posibilidades, 12 combinaciones para ángulos. Divididos en 2 familias. Bueno, 12 divididos en 2 familias realmente son duplicado 24, dependiendo de si uno toma sistemas de referencia inerciales o sistemas de referencia no inerciales. O sea que la cosa, ya veis que... Pero bueno, para vosotros, en 2 familias. Y las familias se distinguen, pues, por algo en particular en lo que no quiero entrar. Cómo escoge uno, cómo va girando los ejes, etc. Pero ahora lo veréis, que es lo más bonito. Yo creo que verlo es lo mejor. En el libro, en el punto 10.9 del Taylor, escoge uno de todas esas 12 posibilidades, escoge una. ¿De acuerdo? Mireia, en el caso de los aviones, escogen otra, por defecto. Y a esa elección de cómo se escogen los ángulos, los giros alrededor de ciertos ejes, es a lo que le dan pues, esos nombres en inglés, ¿no? Yo, el pitch y el roll, cómo gira alrededor de cada una de esas cosas. Bien, y esos ángulos que os permiten, claro, son los grados de libertad. Por lo tanto, al hacer el lagrangiano, energía cinética y energía potencial, es ahí donde os van a aparecer esos ángulos, que reciben, en este caso, el nombre de los ángulos de Euler. Pero ya digo que ese es el nombre general, ¿eh? Por eso el 10.9. Yo diría que quizás sea lo más difícil de todo, no es fácil eso, 10.9, los ángulos de Euler, y luego ver cómo de los ángulos de Euler llega uno al lagrangiano, en el 10.10. A ver si lo logramos. Bueno, pero antes de eso, pues veamos si uno no necesita pasar por eso y ver pues, el movimiento, el sólido rígido, leyes de Newton. Para la rotación. Entonces tenemos aquí lo siguiente. La segunda, es decir, leyes de Newton, la segunda ley de Newton para la rotación. ¿Cuál es? La acabo de escribir hace un momento, ¿no? Tau neto externo, la suma de los momentos de las fuerzas externas es igual, con respecto al origen, a un punto, ahora es otra vez punto fijo o centro de masas, todo paralelamente. El cambio en el momento angular con el tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero esto, cuando hicimos eso, cuando deduje esta expresión, ¿qué sistema de referencia estaba utilizando? Un sistema de referencia inercial. Pues eso, que son válidas las leyes de Newton, porque yo utilizaba, ¿no? Hacía los sumatorios, aplicaba la tercera ley de Newton, etcétera, etcétera. Pero claro, uno pierde por el camino rápidamente de dónde sale esto. Se lo aprende de memoria, pero ahí hay un peligro, porque ya os estoy diciendo, hay que tener cuidado. Esto lo hemos hecho para un sistema de referencia inercial. ¿Y cuál es el asunto, el problema? Que nosotros hemos visto, por eso lo he puesto hace un momento, cómo cuando yo expresaba L como el tensor de inercia por omega, la velocidad angular, claro, si yo cojo unos ejes fijos, inerciales, un sistema de referencia inercial,
Entonces el tensor de inercia tiene en general tanto momentos de inercia como productos de inercia. Y los productos de inercia varían con el tiempo. Es decir, que uno tiene la ventaja de... Dice, ¿y por qué no utilizamos los ejes principales? Porque en ese caso tengo justo lo que he escrito hace un momento, que sería una matriz aquí diagonal. Al hacer la derivada solo tengo momentos de inercia, esos son constantes en el tiempo y me queda naturalmente solo la derivada respecto a omega. ¿Me entendéis? ¿Y por qué no lo hago directamente? El problema es que los ejes principales... Cuidado. Los ejes principales no son, otra vez, un sistema de referencia inercial. Entonces, ¿cómo podemos intentar utilizar lo bueno de esto teniendo lo del otro? Pues vamos a ver cómo podemos, esta derivada temporal que está hecho en un sistema de referencia que es inercial, a ver si podemos trasladarla al sistema de los ejes principales que es no inercial. ¿De acuerdo? ¿Entendido? O sea, que ese va a ser mi objetivo. Y vamos a ver, voy a demostrar, eso sí lo voy a hacer, la siguiente cuestión. Esta derivada, o sea, esto es muy importante, esto es en el sistema inercial. La derivada esta. Voy a demostrar la relación, a mostrar y a demostrar la relación que existe entre... Esta es muy importante, la siguiente. O sea, lo que voy a hacer es mostrar y demostrar la siguiente, que existe entre las derivadas temporales en sistemas inerciales y no inerciales, cuando hablo de los no inerciales ya giratorios. Muy importante. Vale, en el caso, voy a poner la expresión, ya que estoy aquí utilizando el momento angular, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar a que la derivada temporal de L con respecto al tiempo, vamos a ponerlo aquí, el inercial o fijo, voy a poner, si queréis, fijo se refiere a inercial, va a ser la derivada de L con respecto al tiempo en el sistema de referencia giratorio, más la relación que hay, cuál es la velocidad angular con la cual está girando un sistema respecto al otro, omega, por L. Esto es, lo estoy aplicando para el momento angular. Esto es general para cualquier vector. Es decir, que si yo cambio aquí y digo, ¿cómo cambia un vector A? En el sistema de referencia inercial fijo, va a ser, con respecto a cómo cambia ese vector en un sistema de referencia que gira respecto al inercial, aquí porque pongo L, tengo que poner A. O sea, que es válido para siendo A cualquier vector. Cualquier vector. De hecho, yo ya utilicé una forma parecida a lo que estoy escribiendo para unos vectores, no en general, solo para unos vectores en particular. ¿Cuáles eran? Los vectores que eran fijos al sólido rígido. ¿De acuerdo? Yo tenía, por ejemplo, en el caso de la posición, el vector de posición de un punto del sólido rígido. Y entonces quería saber cómo era la velocidad. Yo utilizaba esta expresión, la velocidad omega
¿Recordáis que utilicé esta expresión? Esto no es nada más que un caso particular de esta expresión que estoy utilizando aquí arriba. Muy bien. Pues vamos a ver si podemos demostrarlo de una manera pues, lo más sencilla posible. Esta expresión no me cansaré, cuidado, como alguno vaya a la asignatura de mecanismos o como se llame, y necesita esta expresión y diga, esa no la hemos visto en mecánica, lo fusilo en el mismo instante. ¿De acuerdo? Cordialmente. No, digo, porque es una expresión muy importante, porque bueno, como mis explicaciones a lo mejor no son del todo satisfactorias para vosotros, sí os voy a dar la indicación, que es muy importante, donde podéis consultarlo en nuestro libro del que sigo yo. Y eso lo tenemos en el tema 9. En el tema 9. En el tema 9, fijaos que lo que tenemos es mecánica en sistemas de referencia no inerciales. En el punto, vamos a irnos ya directamente porque hablas de... Primero, el punto primero, el punto segundo no son los que voy a, digamos, son los sencillos, que es cuando tenemos que un sistema de referencia está acelerado respecto a uno inercial, pero se mueve de una determinada, solo trasladándose. El segundo caso, en particular, importante es cuando tenemos un sistema de referencia inercial, fijo, por decirlo así, y tenemos otro sistema de referencia que está acelerado respecto a ese, pero ¿cómo? Girando, sistemas de referencia giratorios. Entonces eso lo tenemos. En el punto, lo que yo os estoy intentando explicar está en el punto 9.4. ¿De acuerdo? Derivadas temporales en sistemas de referencia giratorios. Pues vamos a por ello. De paso, mato dos pájaros de un tiro, que es, me sirve para el momento angular y me va a servir también para discutir lo que es las fuerzas no inerciales, o digo las fuerzas no inerciales, las fuerzas ficticias en sistemas de referencia giratorios, que son la fuerza centrífuga y la fuerza de Coriolis. O sea que fijaos cómo están desrelacionadas las dos cosas. De hecho aquí, pues ya veis, lo pone el capítulo 10, se basa en una cosa del 9. Bueno, pues vamos a plantear, como necesitamos esa relación para ver las ecuaciones del sólido rígido, pues vamos a ponernos en eso. Tenemos el siguiente problema. Tengo un sistema de referencia. Los ejes son, por ejemplo, para vosotros, cartesianos. OX y Z, OX y Z. Es un sistema de referencia inercial. Son válidas las leyes de Newton. Tengo otro sistema de referencia que es, lo voy a poner por comodidad, bueno, voy a pasar, pero vamos, ultra rápido por el caso primero, que es, tengo otro sistema de referencia que es este. O', X', Y', Z'. ¿Y cómo se mueve? O sea, que tengo dos personas, una que es inercial y el otro observador que es no inercial. Y ahora voy a describir cómo se mueve uno respecto al otro, porque esto es movimiento relativo, naturalmente. Entonces, este se mueve respecto a este de tal manera que sus ejes no giran. Es decir, que yo tengo aquí a esta persona, tengo aquí otra persona, naturalmente el observador jamás verá que sus ejes giren respecto a él, ni este ni este. Es decir, que si a mí me claváis 3 puñales en 3 direcciones del espacio, yo todavía sigo vivo y me sigo moviendo,
pues no habéis sido habéis sido unos chapuzas, no habéis acabado conmigo bien, pues entonces yo los puñales, por mucho que me gire, para mí, respecto a mí, no giran, quizás respecto a vosotros. O sea, que los ejes respecto a un observador no cambian, sí respecto al otro, y eso es lo que estoy describiendo. Los ejes, aquí tendríamos el K', este sería el J', este sería el I', estos ejes no giran respecto a esta persona, a este gordo que tengo por ahí. ¿De acuerdo? Esto se le llama, el movimiento sería una traslación de un sistema de referencia respecto al otro. Fijaos que lo he puesto adrede, que la orientación de los ejes no tiene por qué ser la misma. I', J', K' no tiene por qué tener la misma orientación que I, J, K. ¿Está eso claro? Lo que pasa es que no están girando en el tiempo. El origen de coordenadas pues, se estará moviendo como sea. Muy bien, y ahora tenemos un cuerpo por aquí. Y este cuerpo se está moviendo. Actúan fuerzas sobre él, entonces nos preguntamos cómo se va a mover. Si este sistema de referencia es inercial, tendremos fuerza neta igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración de ese cuerpo en este sistema de referencia. Esto es válido. Esta es la segunda ley de Newton y hemos visto al decir que es un sistema de referencia inercial, eso es verdad. Eso se cumple, ¿entendido? ¿Qué es la aceleración? La aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo 2 veces. Por supuesto, en este sistema de referencia. Lo que ve el movimiento que ve un observador y otro observador es diferente, para el mismo cuerpo. Eso que os quede claro. ¿Vale? Necesito entonces relacionar cómo son los vectores de posición. Tendré un vector de posición, que será en este caso, si esto es, por ejemplo, el punto P, tendremos P respecto a O y este sería el vector RP respecto a O'. Naturalmente tendríamos un vector que me relaciona cómo son los orígenes de los dos sistemas de referencia, que sería RO'. Mejor dicho, para seguir la misma notación, si aquí es P respecto a O, esto sería O' respecto a O, para seguir la misma lógica. P respecto a O, P respecto a O', O' respecto a O. Eso tiene su lógica, ¿no? Para seguir la misma lógica, porque si no uno parece que sigue un criterio en un caso y en el otro. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Tenemos que R, bien sencillo, estos vectores, fijaos, los vectores, que quede claro, los vectores son unos entes que son los mismos en cualquier sistema de referencia. Lo que puede cambiar son las componentes. De hecho, las componentes de este vector RPO o cualquier otro vector, las componentes con respecto a estos ejes serán diferentes que las componentes respecto a otros ejes. Es decir, que lo que cambia son las componentes. ¿Está eso y ya? No el vector en sí. Yo tengo ese vector en el espacio y yo lo puedo mirar torcido o como quiera, pero el vector sigue siendo el mismo vector. Eso es lo que... Entonces tendremos aquí simplemente por triangulación RPO' más RO'O. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos respecto a RPO'? Pues tendremos la componente X, vamos a ponerle X'. Las primas son respecto a la persona de la derecha. X' por el vector unitario Y' más Y' por el vector unitario J'. Z', K'. Eso es las componentes en ese sistema de referencia. ¿De acuerdo? Y luego tenemos naturalmente las de O'O, pues tendríamos este vector. ¿Respecto a quién? Respecto a esta persona. Tendríamos X O'O por Y más Y O'O por J. Yo os lo estoy poniendo todavía más en detalle que viene en el libro. O sea, pues equivalente a lo que estoy haciendo con una notación que es la mía. Z O'O, pues K. Tenemos estos dos vectores. Y ahora necesito, naturalmente, o sea, que aquí, esto lo llevo aquí, esto lo llevo aquí, y ahora quiero saber, naturalmente, qué es lo que está pasando con la velocidad, hacer la derivada. Entonces tendremos cómo es la derivada de R, PO, con respecto al tiempo.
Esto será la derivada de R. PO' con respecto al tiempo más la derivada de R O' con respecto al tiempo, ¿no? Que para eso lo sabemos. Muy bien, ¿qué teníamos en este vector? Teníamos X' por Y'. Es decir, que tengo, fijaos, tengo tres términos. En los tres términos tengo un producto. En general, al derivar es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Está eso claro? Pero ¿qué ocurre en este caso ya? O sea, que tendríamos, voy a cogerme uno de ellos. Tendría la derivada de X' con respecto al tiempo por Y', más X' por la derivada de Y' con respecto al tiempo. Pero esas derivadas, fijaos que estamos derivando en el tiempo respecto a lo que está viendo el sistema de referencia inercial. Ahí es la dificultad de ver en cada punto esas derivadas a quién corresponden. Nosotros somos el sistema de referencia inercial y estamos observando otro observador, cómo se está trasladando en el espacio, y a la vez estamos viendo un cuerpo que se mueve. Estamos intentando relacionar cómo son la velocidad nuestra con la velocidad que puede ver ese otro observador. Eso es lo que estamos intentando. Pero ¿cómo es esta derivada? O sea, que estas derivadas corresponden al sistema de referencia inercial. ¿Cómo es esta derivada? Y para lo mismo para los otros términos, por supuesto, que no me voy a preocupar de escribir. He dicho una cosa desde el principio, que se está trasladando, que Y' no cambia la orientación respecto al sistema de referencia inercial. Eso significa que esa derivada es cero. Es decir, que lo que tendremos será naturalmente, pues aquí únicamente tres términos correspondientes a esto. Más, ¿qué obtendríamos en este caso? Este caso es directamente cómo es la velocidad de O' respecto a O. Tendríamos uno, otra componente y otra componente. ¿A qué corresponde eso? Nada más que a las velocidades que ve la velocidad de P respecto a O'. Cuidado. Aquí ya es la velocidad que ve el observador O' de ese cuerpo P. Bueno, o sea que lo que estoy haciendo con mucho detalle es algo que uno dice así, en primero, o antes de llegar a eso, que es el movimiento relativo, y que por desgracia no siempre es verdad. ¿De acuerdo? ¿Y qué hace si uno da otra vuelta de tuerca? ¿Qué quiero decir con otra vuelta de tuerca? Se hace otra vez la derivada. Que la aceleración que ve el observador O del cuerpo P es igual a la aceleración que ve el observador O' del cuerpo P más la aceleración que tiene el origen de uno respecto al otro. O'. ¿De acuerdo? Esto, permitidme, esto es una transformación. En matemática hay un capítulo, hay un campo completo, transformación. Las rotaciones, sabéis de matemáticas que las rotaciones se pueden representar por matrices, ¿no? La matriz. O sea que, fijaos si eso es del capítulo 10. Las matrices os aparecen en el tema 10. Bueno, esto es una transformación. Esta transformación se la llama transformación de Galileo. Esta transformación es cierta de Galileo. ¿Qué le vamos a hacer? Galileo. Es muy sencilla. Esta relación, tal como os la he puesto, con sistemas de referencia que se mueven uno respecto al otro, como os he dicho, es falsa. Es falsa cuando un observador se mueve con velocidades que son un porcentaje apreciable de la velocidad de la luz. Si el observador O' se mueve respecto a con una velocidad que tiene un porcentaje ya 20% de la velocidad de la luz, o sea, comparo frente el criterio es la velocidad de la luz. Si la velocidad de O' respecto a no es despreciable frente a la velocidad de la luz, esta transformación no es válida. Entonces hay que utilizar otra transformación que se llama la transformación de Lorentz, que no voy a poner, claro. Pero no está mal que uno sepa de dónde viene eso, Lorentz.
que eso es, bueno, siglo XIX, estamos entre el XIX y el XX. Precisamente es una de las cosas que aparece en el electromagnetismo. Lorentz y la transformación de Lorentz. Bueno, entonces, ¿de qué tiene que dar uno cuenta? Naturalmente que si uno coge esta expresión que yo he puesto aquí, los cuerpos podrían tener cualquier velocidad. La velocidad de la luz no es un límite. Cualquier cuerpo podría tener, yo ahora mismo, respecto a vosotros, tengo velocidad cero, pero podría ser acelerado a cualquier velocidad rompiendo la velocidad de la luz. Ya que los cuerpos no pueden tener una velocidad mayor que la velocidad de la luz, pues entonces la transformación tiene que ser una distinta. ¿Qué ocurre? Que las distancias se deforman cuando uno se mueve, los tiempos cambian. Dos hechos, por ejemplo, un fenómeno, para que os deis cuenta de lo que estoy hablando, que tiene mucha repercusión. Yo cojo dos péndulos, o dejo caer dos cuerpos, ¿no? Por ejemplo, dos hechos que sean simultáneos, que nosotros vemos en nuestro sistema de referencia que son simultáneos. Otro observador puede que vea que esos dos hechos no sean simultáneos. O sea, que tiene esas pejigueras. Bueno, y luego lo de las películas, claro, del cine, de viajar en el tiempo y esas cosas. Bueno, con eso dicho. Para vosotros que sois ingenieros mecánicos, la transformación esta es muy sencilla. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué repercusión tiene para la segunda ley de Newton? Si yo tenía fuerza neta, la fuerza neta son fuerzas reales, igual a la masa por la aceleración que tiene el cuerpo P respecto a O, pues yo puedo poner esto como la aceleración de P respecto a O' más la aceleración de O' respecto a A. ¿Qué ocurre? Que entonces tendremos que la segunda ley de Newton en sistemas de referencia no inerciales, acelerados, como es el caso, de traslación, la segunda ley de Newton ya no es válida, en el sentido de que la suma de las fuerzas reales ya no es igual a la masa por la aceleración que tiene ese cuerpo en ese sistema de referencia. ¿Qué hace uno? ¿Tira la toalla? Por supuesto no. Lo que hace es modificar la segunda ley de Newton y decir, bueno, en ese caso tendrás que sumarle a las fuerzas reales algo que llamo yo fuerzas ficticias, pseudofuerzas, fuerzas inerciales. Es decir, algo que no existe. Algo que te da... crees que son fuerzas reales y no son. Lo que sentís en los coches cada vez que sois acelerados no existe. No son fuerzas, no hay nadie que ejerza esa fuerza. Bueno, entonces tenemos aquí fuerza neta, tendríamos que sumarle este vector y entonces tendríamos... Esta es la segunda ley de Newton que podéis aplicar en sistemas de referencia no inerciales. Sumáis las fuerzas reales. Y luego le sumáis, fijaos que lo he hecho adrede, suma vectorial de fuerzas. Esto es un vector, esta es una fuerza que es ficticia. ¿Quién la realiza? Por supuesto, nadie. ¿Entendido? ¿Quién? ¿Quién es el causante de esto? Nada. No hay nadie que esté empujando haciendo eso. ¿De acuerdo? Pero que necesitáis, si por alguna razón queréis aplicar la segunda ley de Newton en sistemas de referencia de ese tipo. Es decir, si yo cojo un péndulo en un tren que está acelerándose y por narices quiero saber cómo es la ecuación del movimiento en ese tren, respecto a ese tren, no me queda más remedio que, aparte del peso, aparte de la tensión, considerar esta otra. ¿De acuerdo? Ya veis que es proporcional a la masa del cuerpo, es decir, que si yo tengo varios cuerpos, ¿no?, diferentes, pues eso es... Naturalmente nosotros necesitaremos saber en todo momento, para ese sistema de referencia acelerado, cómo es la aceleración respecto a uno inercial. Esa aceleración es la misma respecto a todo sistema de referencia inercial. Un sistema de referencia que es inercial, tengo otro que se mueve con velocidad constante y no gira, ese también es inercial. La aceleración O'O es cero. Sí, dime. Esa aceleración puede ser distinta, depende... ¿Pero puede ser? Es distinta, depende del movimiento que estemos viendo, ¿no? No, esta aceleración es cómo se mueve el observador O' respecto a O. Y por eso me refiero, que puede ser una aceleración normal, o sea, tangencial o como sea... La trayectoria, sí, por supuesto. Sí, sí. ¿Cómo es? Sí, bueno, ahí, Victoria, que no pillé el... O sea, cómo se está moviendo el origen.
como te salga de las narices. De hecho, uno de los problemas que es precioso, pero que no voy a tocar porque eso ya no es imposible y algo tiene uno que escoger. Tenéis como ejemplo de esto, o sea, que aquellos que tengáis curiosidad, luego, después de probar la asignatura, o sea, cuando ya no haya ningún problema, os puedo recomendar como lectura, precisamente como aplicación de lo que estamos haciendo, las mareas. Cómo se puede, en ese caso, estudiar cómo es el efecto de las mareas. Una cosa preciosa es por qué Saturno tiene anillos. Es que me pedís y se me sale del... ¿Por qué anillos tiene Saturno? ¿Por qué Saturno tiene anillos? ¿Por qué todo cuerpo celeste, la Tierra también, tiene una zona del espacio, tiene un margen, un intervalo, una distancia, ¿no?, al centro de ese cuerpo, para la cual es imposible que tenga un satélite, por así, un cuerpo, una luna. En el caso de Saturno hay una zona, que es precisamente donde estáis viendo los anillos. Uno diría, anda, ¿y por qué no se formó ahí una luna? O sea, ¿por qué la agregación no se agregaron? Porque las fuerzas gravitatorias lo que hacen es precisamente romper cualquier cuerpo. O sea, las mareas. ¿De acuerdo? Por eso os digo, es un problema muy, muy bonito, como aplicación precisamente de lo que acabo yo de poner. Pero como a mí lo que me interesa es precisamente los sistemas de referencia giratorios, pasemos a los sistemas de referencia giratorios. Entonces ahora estamos... acelerados, pero de otra manera. Tengo que dibujar los ejes otra vez. Tengo un sistema de referencia inercial. Tengo este. El origen. Y luego tengo un sistema, por comodidad, uno podría no ponerlos con el mismo origen, pero por comodidad vamos a cogernos... Entonces O' yo lo hago coincidir uno con otro. Y ahora lo que estamos haciendo es que uno gire, o sea, que X' o prima y prima Z' gira. ¿Gira cómo? ¿Gira de cualquier manera? No, vamos todavía a restringir más. Gira alrededor de un eje fijo. Por ejemplo, este. Con una velocidad angular omega. ¿Cuál es el caso más sencillo? Hombre, por supuesto, no dibujarlo en 3 dimensiones, sino dibujarlo en 2, en el plano, ¿no? Sería lo más sencillo para hacerse mejor idea de lo que estoy diciendo es, pues, por ejemplo, XY, el plano XY, entonces tendría los ejes Y' y X', y lo que hacen es, naturalmente, girar. Es decir, que en ese caso particular que estoy cogiendo aquí, para que el problema sea bidimensional, sería el eje Z, los dos, los dos tendrían el mismo eje Z, Z y Z' sería el mismo eje, y omega está a lo largo de ese eje. Sí, dime. Estoy utilizando, como ves, tanto en el otro caso como en este, estoy utilizando ejes de, o sea, coordenadas cartesianas. ¿De acuerdo? Es más fácil verlo de esta manera. Hombre, en 3 dimensiones yo he hecho lo mejor que he podido, Nare, para que, o sea, aquí tengo Y, Z y X, si quieres, saliendo de la... El no inercial los he girado de una manera que tú puedes pensar que Y' no está en el plano de la pantalla, o sea, que eso tiene que ser la imaginación la que tienes tú. O sea, ¿cómo giro yo? O sea, tengo 3 dedos, ¿no? O sea, tengo aquí, los 3 dedos son el X' y prima Z'. O sea, es hacer el dibujo en 3 dimensiones en un plano. Como veis, eso no siempre es fácil. ¿De acuerdo? Por eso he puesto el ejemplo de la derecha
en el cual es más fácil darse cuenta de los giros. ¿Por qué? Porque realmente es en 3 dimensiones, pero haces coincidir, digamos, dos de los ejes, z y z'. Bien, ¿y ahora con qué problema nos enfrentamos? Otra vez lo mismo. Tengo el cuerpo P, tengo la segunda, o sea, tengo en el OX y Z, es inercial. Es decir, fuerza neta igual a la masa por la aceleración de P respecto a O. Y ahora, ¿por qué? Ahora quiero decir, bueno, te complicas la vida. Ahora quiero saber cómo es la aceleración respecto a O', X' y Z'. Para poder poner la segunda ley de Newton en ese sistema de referencia. ¿Entendéis? Porque hay multitud de problemas en los cuales uno diría, pues, ¿por qué no lo resuelve respecto a uno inercial y luego? Sí, claro que es posible, pero hay muchos problemas en los cuales tú quieres resolver el problema por narices en el sistema de referencia no inercial giratorio. Por ejemplo, el movimiento del bolígrafo aquí. Vosotros diréis, Miguel es tan raro, que quiera saber cómo se mueva respecto al aula, respecto a tierra. Soy tan extraño, tan alienígena, tan marciano, iba a decir. Hombre, no lo creo. Qué pena que este sistema de referencia sea un sistema de referencia giratorio, ¿no? Por lo tanto, ya veis que también sois un poco marcianos en ese sentido. Y uno lo quiere ver qué es lo que está pasando aquí. No quiere ver cómo se mueve el bolígrafo respecto al Sol, suponiendo que el Sol sea un sistema de referencia inercial. Bueno, pues vamos a por ello. Entonces tendríamos otra vez RPO. Ahora fijaos que tendríamos O' respecto a O, que es lo que me ha hecho trincarme este término a sangre fría para simplificar todo ello. No hay problema si vosotros entendéis lo que estoy haciendo para añadir ese otro término, entonces tendréis un sistema de referencia que se traslada y gira, ambas cosas a la vez. Si no hacéis coincidir el origen, O con O', pero no se mueve en el espacio, por supuesto tendría que poner aquí RO'. ¿Pero qué pasa en cuanto derive la primera vez? Raca, me lo trinco. ¿Entendéis? O sea, que hacer coincidir los orígenes es simplemente visual. En cuanto uno vaya por la velocidad, se le va. Si está acelerado, entonces no te queda más remedio que simultáneamente hacer las dos cosas. Pero no os preocupéis que siempre tendréis un caso u otro, que es lo normal. Entonces tenemos esto. Tendremos en un caso RPO, pues lo mismo que teníamos antes, X, Y, J, Z, K. Y en el caso R, PO', tendríamos X', Y', J', Z', K'. ¿Vale? Muy bien. Y ahora a por la derivada. Con respecto al tiempo. Y estas derivadas, a ver si nos queda claro, estas derivadas son en el sistema de referencia inercial. ¿Está eso claro? Porque lo que nosotros sabemos es cómo son la segunda ley de Newton en el sistema de referencia inercial. Por lo tanto, los cambios son en el sistema de referencia inercial. ¿Entendido? Muy bien. Tendríamos entonces que ver aquí cómo es la derivada de X' respecto a T por Y más X' por la derivada de Y' con respecto a T. Otra vez, las derivadas, cuidado aquí, fijaos, las derivadas en este caso son cómo está cambiando Y', a ver si os dais cuenta, cómo está cambiando Y' respecto al sistema de referencia inercial. Y ahora uno dice, ¿y esto? Estos son escalares, X' es un escalar. Entonces, eso es lo mismo en un sistema de referencia que en otro. Esto es precisamente lo que está viendo, estos cambios, los que está viendo el sistema de referencia giratorio. Sí. Si has puesto RPO no tiene ninguna prima, al derivar... Fíjate que lo que tengo aquí es RPO igual a RPO', y lo que estoy haciendo es derivar.
¿De acuerdo? Y ahora estoy cogiendo y haciendo la derivada, aquí. Pero claro, viendo los cambios, y digo, bueno, pues tengo esto, naturalmente, para una, luego para la otra, y luego para la otra. Y lo que estoy diciendo es, a ver si os dais cuenta, que eso es lo importante. Estos cambios son los cambios de las componentes, x' y' j, x' y' z'. Esos cambios los está viendo ¿quién? El gordo o prima, con todo respeto. Soy yo el gordo, ¿vale? O prima. Para que no haya, porque es que si no luego creen, son bromas. ¿Entendido? Entonces, estos son naturalmente lo que verá la derivada. Vamos a ver cómo lo expreso. Ahora ya voy a ponerlo para que os quede claro. Estoy derivando en el sistema de referencia inercial. O, X y Z. Aquí teníamos tres términos que los voy a agrupar. ¿Eso cómo lo voy a poner? Como la derivada de R con respecto a T en el sistema giratorio. Más. Y ahora vamos a ocuparnos, ¿qué términos tenía ahí? ¿Habéis entendido hasta ahí? Fijaos, tenía la derivada de x' por y', de y' por j', de z' por k'. Eso es la velocidad que ve la persona, el observador o prima, ¿no? Vale, pues eso es lo que estoy poniendo, la derivada en el sistema de referencia giratorio. Como R, efectivamente, como R es el vector de posición, aquí diríais, pues esta es la velocidad en el inercial y este sería la velocidad en el no inercial. Tenéis toda la razón. O sea, no hay... ¿Por qué es R? Pero si es otro vector, cualquier otro vector, ahí pongo A. ¿Entendéis? Ya no tendría el sentido físico de velocidad, pero seguiría siendo válido. ¿Lo entendéis? O sea, nos estamos acercando, ya veis cómo... y ahora, y esa segunda expresión, vamos a ver cómo es, porque es muy importante. O sea, ya veis que voy lo más lento, tenéis... O sea, es realmente uno tiene que poner interés para entenderlo, porque si no... Tenía x' por la derivada de y' con respecto al tiempo. Y os recuerdo, esta derivada es lo que está viendo el inercial, cómo está girando el otro. ¿De acuerdo? Pero cómo está, fijaos cómo se está moviendo, está girando, anda, está girando. Es un vector unitario que gira en torno a un eje que viene dado por omega. Entonces, ¿cómo será esta derivada? Omega por y'. Fijaos, tengo... Ahora pensad como en el sólido rígido. Tenía la patata. Tenía el eje de rotación, giraba alrededor de este eje la patata, y yo tenía las partículas por aquí, y yo decía, el origen lo pongo justo en el eje de rotación. Tenía este vector de posición, R. ¿Cómo era la trayectoria? La trayectoria era circular. Si está girando con una velocidad angular omega, os pedí, estoy seguro de que todos lo comprobasteis, que me hacéis feliz. Os dije, entonces, la velocidad no era nada más que omega por R. Y os dije, comprobadlo, que ya veréis cómo sale. De hecho, yo lo discutí cualitativamente. Dije, ¿cómo es el módulo? ¿Cómo es la dirección? ¿Cómo es el sentido? Anda, coincide una expresión a la izquierda con lo de la derecha. Y ahora os pido, que tampoco tiene tanta dificultad, anda, y si yo aquí en vez de poner R, lo que estoy poniendo es un vector unitario que es y', ¿por qué? Porque me sale de las narices utilizar, en vez de R, y'. Así, estamos en Navidad. Me hago ese regalo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Que es notación. Si ese vector, en vez de llamarlo R, lo llamo y', ¿qué está haciendo y'? Girar, hombre, girar, lo mismo, está girando. Entonces, ¿cómo serán los cambios de y' con respecto al tiempo que ve el observador? Pues naturalmente, omega por y'.
¡Anda! ¡Genial! Tengo x' y ahora tengo y' tendré una expresión aquí, omega por j' y tendré z' omega por k'. ¡Anda! Si meto el x' aquí, el y' aquí, el z' aquí, y lo sumo, que para eso están sumándose, ¿no? ¿Qué es lo que me queda? ¿Qué es lo que me queda? Omega por R, el R'. El R en el sistema, o sea, el PO'. Y ahora lo puedo poner aquí. Genial. Habéis llegado a una relación que es fundamental. O sea, que os lo estoy... No lo digo por el examen, o sea, ahora creedme. Si no, si tengo un interés, el interés que tengo no es... A mí ya cada vez, sinceramente... O sea, no es el interés de decir, a ver cómo les pego un garrotazo. No ese es el interés. O sea, os estoy diciendo más allá, ¿no? Como lo de Buzz Lightyear, estaba pensando ahora. Sino, es realmente importante. Entonces, para mí sería una cosa bonita pensar que a lo mejor pues, he logrado, que no es... o sea, ya veis que tiene su dificultad. Y la dificultad es que aquí no es la memoria, otra vez. Bien, he advertido... Claro, yo puedo utilizar, aquí en vez de R, puedo utilizar cualquier vector. Es decir, que esta expresión es general. Esta expresión es para un vector A. En el sistema de referencia, ahora pongo la notación que utiliza, si no me equivoco, aquí el Taylor, S0, va a ser la derivada de A con respecto al tiempo en el sistema de referencia S más... Utiliza omega mayúscula en vez de omega minúscula. ¿Qué le vamos a hacer? Omega. Esta es la relación 9.30. ¿De acuerdo? Y dice 9.30. Esta identidad, esta igualdad importante, relaciona la derivada de cualquier vector, él utiliza Q, yo he puesto A, medida en el sistema de referencia S0 y la relaciona con la derivada que ve correspondiente al sistema giratorio S. Dice en la siguiente sección, en el 9.5, utilizaré esto para encontrar la forma de la segunda ley de Newton en un sistema de referencia giratorio. Pero fijaos, ya aquí, si tengo esto, ya puedo poner, en vez de A, puedo poner L. Está... Y ahora os podéis imaginar que este S, ¿qué va a ser? Este sistema de referencia giratorio. Este va a ser el de los ejes principales. Mientras que este va a ser el inercial fijo a tierra. Lo pongo entre comillas. Bien, pero bueno, ya que lo hemos dejado iba a decir tan a huevo, pues vamos a ir a por la fuerza de centrífuga y la fuerza de Coriolis. Es decir, ¿vale? O sea, ya estamos, sería una tontería ahora no rematar la faena. La velocidad en el sistema de referencia, pues voy a seguir utilizando lo mío, en velocidad de P respecto a O, va a ser la velocidad de P respecto a O' más omega por R P O'. Ahora necesito la aceleración de P respecto a O. Esto es la derivada de V de PO con respecto al T. ¿Dónde es esta derivada? Otra vez en el inercial. Es otra vuelta de tuerca. Tendríamos que hacer otra vez aquí las derivadas, fijaos, tendríamos esto. ¿Y qué es lo que nos va a salir? Fijaos, es exactamente lo mismo.
Otra vez tendría I', cojo cada uno de esos vectores, fijaos, tendría en VPO', ¿qué era lo que tenía? Para que os deis cuenta, ¿qué es lo que teníamos? Derivada de x' con respecto al t por I'. ¿Os dais cuenta? Y términos similares. Ahora, al hacer la derivada, fijaos de todo esto, ¿qué es lo que me va a salir? La derivada segunda de x' con respecto al tiempo 2 veces, por I', más la derivada de x' con respecto al tiempo, por la derivada de I' con respecto al tiempo. ¿Os dais cuenta? Pero yo sé que la derivada de I' con respecto al tiempo, que va a ser omega por I'. Esto, como estáis viendo, ¿qué es lo que me va a dar? Por supuesto, la aceleración de P respecto a O'. Ya, pero aquí tengo otro término que tengo que derivar. Porque estoy solo preocupándome un poco del primero. ¿Y qué es lo que tendríamos? Tendríamos la derivada de todo esto. Omega, fijaos que omega es un vector que es el que me dice en el sistema de referencia inercial. Ese está, ¿de acuerdo? Por lo tanto, al derivarlo, nada de nada. Claro, ahí tendríamos un problema. Oye, y si quieres todavía generalizar más el problema a sistemas de referencia que giran y además el eje de giro cambia en el tiempo, su dirección, su intensidad. ¿Lo tenéis ahí? Entonces tendría que derivar ese término. ¿Lo entendéis? Claro, eso complica masivamente la cosa. No es necesario. Yo sé que esto va a ser omega por la derivada de RPO' con respecto al tiempo. ¡Anda la mar! Otra vez el RPO'. Jopelines. Tengo aquí otra vez dos términos. Tendré el omega por, vamos a abrir, tendría la derivada de x' con respecto al tiempo por I', más x' por la derivada de I' con respecto al tiempo. Otra vez el mismo rollo. ¿Veis cómo me salen cuatro términos, de los cuales dos son iguales? ¿Cuáles tendríamos por aquí? Espera a ver. Teníamos derivada de x'. Ah, sí, en este. ¿Dónde me sale? Sí, omega por I', omega por I'. Efectivamente. Exactamente. Tengo este término, que es lo mismo que todo este término. Tengo, o sea, estos dos términos que son iguales, tengo este término y tengo este término. Si yo los vuelvo a reagrupar, ¿qué es lo que me va a quedar? Que la aceleración de P respecto a O va a ser la aceleración de P respecto a A', más, que no se me olvide, dos veces, omega por VPO', más omega por R PO'. Y ya está. Ahora, segunda ley de Newton. Fuerza neta igual a la masa por la aceleración PO, que es igual a la masa por todo esto. Pero yo quiero ver cómo es la aceleración en O'. Eso quiere decir que tendré la fuerza neta real, las fuerzas reales, más un término que lo voy a denominar, porque tiene dimensiones de fuerza, fuerza de Coriolis, más la fuerza que yo llamo centrífuga, anda, igual a la masa por la aceleración de P respecto a O'. Vamos a ver esto. ¿Cuál es la fuerza de Coriolis? ¿Cuál va a ser la fuerza de Coriolis? La masa, que no se me olvide la masa, menos dos veces la masa omega por la velocidad de P respecto a P. ¿Cuál es la fuerza centrífuga? La otra. Va a ser menos m omega por R PO'. Como veis, ahí esos son productos vectoriales, ¿eh? Todos son vectores. Pero uno entiende que ahí uno dice, anda,
Ahí tengo omega cuadrado por R. Anda, eso me suena a v cuadrado dividido por R. Pues claro, hombre, ahí es donde lo tienes. Fijaos que si uno estudia con la regla de la mano derecha, cada uno de esos vectores, ¿no? Entonces verá como este término lo que me está dando es el término centrípeto. Al meterle un signo menos, lo que estoy cambiando es el sentido del vector de centrípeto. ¿Centrípeto qué significa? Apuntando hacia el eje de rotación, no hacia el origen, sino hacia el eje de rotación, alejándolo del eje de rotación. Y ahí ya tendríais entonces, podríamos otra vez volver a aplicar la segunda ley de Newton para ver cómo son las ecuaciones del movimiento en ese sistema de referencia giratorio. Aquí tenéis ya puesto a la vista este problema. Mesa giratoria Coriolis-Mead. Bueno, eso es porque viene, cuando lo abráis, no quiero, lo veis y veis por qué lo llamo así de todas esas cosas. Eso es el movimiento de un cuerpo que está unido a una masa puntual sobre una mesa horizontal, unido a una cuerda elástica atada en el centro, y la mesa está girando con una velocidad angular omega. Y entonces lo que quiero saber es cómo es el movimiento de ese cuerpo respecto a la mesa giratoria. Ahí lo tenéis, echadle un vistazo. Ahí tenéis entonces las ecuaciones del movimiento. En el sistema de referencia giratorio tendréis la fuerza centrífuga, la fuerza de Coriolis. Se integra, se puede integrar a mano y a correr, lo tenéis también aquí. Quietos, paraos. Por lo menos poner cuál es para el momento angular. Qué ganas, qué ímpetu. O sea, dos. Fijaos, si nosotros cogemos ahora para el caso, lo que estábamos diciendo, las leyes de Newton, sólido rígido, tendríamos lo que había puesto hace un segundo, un segundito. Pero esto es en el inercia. Entonces lo que estamos haciendo es simplemente poner esta expresión en el sistema de referencia giratorio. Y tendremos tau neto externo igual a la derivada de L con respecto al tiempo en el sistema de referencia giratorio. ¿Cómo de giratorio? Que gira con el cuerpo, con el sólido rígido. Más omega por E. Y ahora lo que tenemos es, fijaos, giratorio que gira con el cuerpo. Que gira con el cuerpo. Nosotros tenemos ¿cómo es L? Sí, tenemos que es I por omega. Pero ahora este I ya son los ejes principales. De tal manera que entonces lo que nos va a quedar, pues va a ser más fácil. Si nosotros cogemos y utilizamos la notación lambda 1, lambda 2 y lambda 3, ponemos todo esto y lo que nos queda es la relación 1088, que es lambda 1 por omega punto 1 menos, donde los puntos son derivadas temporales, lambda 2, lambda 3, omega 2, omega 3, igual a, bueno, utiliza la componente tau 1 respecto, y ahora tenemos lambda 2, omega 2 punto, menos lambda 3, menos lambda 1, omega 3, omega 1, igual a tau 2, lambda 3, omega punto 3, menos lambda 1 menos lambda 2, omega 1, omega 2, igual a tau 3. 1, 2 y 3 son precisamente los ejes principales. Lambda 1 es el momento de inercia respecto al eje principal 1. Bueno, estas son las leyes de Newton en el sistema de referencia. ¿Qué ocurre? Problema. Sí, has ganado esto, pero a cambio te has pegado un tiro en el pie porque tau 1, tau 2 y tau 3, por ejemplo, el peso, ¿no? El momento del peso, claro, es en ese sistema de referencia que es giratorio y ya se ha complicado un montón su cálculo. Por lo tanto, las ecuaciones de Euler, estas son útiles para casos muy sencillos. Por ejemplo, cuando esto y esto son cero.
Porque entonces uno coge, por ejemplo, el movimiento como cuando lanzo vuestro problema al aire. Fijaos, lanzo vuestro problema al aire y entonces el movimiento, todo esto es todo igual respecto al centro de masas. Y antes, un segundín, antes de que os vayáis. Como vais a necesitar el lagrangiano, ¿de acuerdo? Por supuesto, echadle a Moodle un vistazo de vez en cuando, ¿eh? O sea, que todo lo que ponga en Moodle hasta el 8 de enero, eso, o sea, no va a ser cosas adicionales, sino sobre esto que he hecho, por si quiero poneros cosas para a ver si lo veis más claro, ¿no? Tenéis aquí, y tengo un interés en que veáis en matemática dónde vais a poder encontrar información. Y vais a ver el enlace tanto a matemática, directamente, a donde voy a ir ahora, como los enlaces a Wikipedia. Sobre todo por lo del gimbal ese, locking y todas esas cosas. ¿Dónde tenemos que ir? A geometría. ¿Dónde tenemos que ir? A transformaciones geométricas. Y aquí, ¿dónde vamos a tener? Si tenemos la matriz de Euler, que está relacionado con los ángulos de Euler. Son dos funciones que están íntimamente relacionadas. Y... tengo aquí, por cierto, para Mireia, el roll pitch yaw matrix. ¿Qué es? Un segundo. Fijaos qué bonito. Si no merece la pena mirarse lo de los ángulos de Euler y las matrices de Euler. O sea, es más bonito que el corazón. Si lo llego a saber, ponía corazones rotando para el próximo año. Un segundo. ¿Dónde teníamos esto? En Scope. No, en Scope no. Tengo ahí el avión para Mireia. Los gimbals. Es más bonito el del... Esto es ver cómo son las rotaciones. Aquí tenéis los... A ver, ponte. Ahí tenemos nuestros... Quería enseñároslo a toda costa, porque ahí es donde estáis viendo realmente los sistemas de navegación. Lo que está haciendo uno es poner un cuerpo en el centro, girando, ya que está, digamos, su centro de masas, justo todas las fuerzas, fijaos, eso está dentro de una caja, ¿eh? ¿Entendido? El centro de masas está justo en el sitio donde pivota. Es decir, la suma de los momentos de las fuerzas externas respecto al centro de masas es cero. Eso significa que el momento angular no cambia. Como es un cuerpo además simétrico y lo hacemos girar respecto a un eje principal, el eje de simetría, eso quiere decir que mantiene la posición, se mueva la caja como se mueva. Claro, se mueva la caja como se mueva, esto de fuera significa que estos aros externos se están moviendo. Lo de dentro no cambia su orientación jamás. Hombre, hay rozamientos que uno no puede evitar, ¿entendéis? Ahí vienen los pequeños problemillas de mecánica, pero idealmente eso no cambiaría jamás en la vida. De tal manera que uno puede ver de la orientación de estos alambres externos respecto al cuerpo central cómo se ha movido la nave espacial, cómo ha girado, o cómo ha girado el avión, o cómo ha girado el coche, en cualquier posición del espacio. Entonces, uno puede de esa información decir, por ejemplo, predecir un poco, utilizar las leyes de Newton, o ver qué es lo que ha pasado antes y qué es lo que ha pasado después, en el caso, y simplemente deciros, si seguís por ahí y miráis en Wikipedia y miráis el enlace que a lo mejor os pongo, veréis un caso, esto es un gimbal, ¿no? El gimbal locking tiene relación, qué es lo que ocurre cuando los ángulos se acercan unos a otros, entonces hay posiciones que se parecen a lo que nos ocurría en el alambre circular giratorio cuando la bola llegaba justo a acercarse al punto más bajo. ¿Qué es lo que ocurría? Giros rapidísimos. Eso es lo que ocurre en un gimbal en esas situaciones. Que entonces las aceleraciones, ¿dónde se producen? En el gimbal y en los brazos de los robots. Esas situaciones tan especiales son peligrosas para los robots
porque entonces los giros son con unas aceleraciones angulares increíbles que lo que hacen es naturalmente que el robot se parta, el brazo se parta. Ese tiene el interés. Bueno, y nada, perdonad que me haya extendido un poco, desearos... Viendo esto, me he acordado de una atracción de la feria, que es como una caja con varios anillos. Un segundo, perdónate.